Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar titulado Dolor neuropático oncológico. Antes de comenzar, quisiera darles algunas instrucciones a ustedes como usuarios acerca del uso de esta plataforma. Hacia su lado derecho, si se han conectado por una computadora, o en la parte de abajo, si se han conectado desde un celular, van a encontrar el chat del evento en donde podrán hacer sus consultas o comentarios al speaker. Es importante tomar en cuenta que la calidad de la transmisión va a estar relacionada con el internet que cada usuario disponga en su conexión. Les recomendamos conectarse desde una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si es que en algún momento se interrumpe la transmisión, solo deben presionar el botón reconectar, que sería el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Con esto quiero darle el paso a la doctora Noemí Rosantiel, quien es anestesiólogo, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Adelante, doctora, bienvenida y muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos y a todas, muchas gracias. Con gran satisfacción, el profesor Fabián Cremaschi, la doctora Wendy Rojas Gareca y quien les habla, iniciamos la transmisión con la cooperación de Tecnofarma que nos posibilita esta reunión. Me complace especialmente la mención de la doctora Wendy Rojas, coordinadora científica del webinar y secretaria científica del Comité Internacional de Mujeres en Neuromodulación. Agradecemos los inscriptos, vuestra participación con preguntas y la cordial disposición de las conferencistas. El Comité Internacional de Mujeres en Neuromodulación les da la bienvenida para disfrutar de aprender en grupo. La visibilización de mujeres que trabajamos en ciencia de la salud tiene como objetivo fundacional la participación a través de la Sociedad Argentina de Neuromodulación y la International Neuromodulation Society. El comité nos convoca a todo Iberoamérica a visibilizar a un enorme caudal de científicas que investigan en las profundidades del dolor humano y no humano. Estamos convencidas que la actualización científica nos anima a ampliar el grupo de mujeres que enseñamos y aprendemos en esta especialidad que es neuromodular el dolor. Hoy presentamos a tres destacadísimas ponentes, las doctoras Concepción Pérez Hernández, María Florencia Coronel y Margarita Calvo Bascuñán. Ahora va a tomar la palabra la doctora Wendy Rojas. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a este primer webinar del Comité Internacional de Mujeres de Neuromodulación. Ante todo quiero dar mi agradecimiento enorme a la doctora Noemí Rosenfeld, no solo por la invitación a esta iniciativa, a participar en esta iniciativa, sino también por la creación de este espacio que, como bien lo ha explicado ella, busca mostrar el trabajo de las mujeres en el campo de la neuromodulación y en el manejo del dolor. También quiero agradecer al doctor Fabián Cremaschi, que es el presidente de la Asociación Argentina de Neuromodulación, quien ha promovido la creación de este comité de mujeres en neuromodulación y también es una tarea a destacar. Tendremos hoy tres presentaciones de altísima calidad sobre un tema que normalmente no se suele abordar con tanta frecuencia en los congresos y en los cursos de dolor, como es el dolor neuropático oncológico. Básicamente veremos una charla de la doctora Concepción Pérez, donde hablará sobre la fisiopatología y el manejo clínico de esta patología. También tendremos la presencia de la doctora Florencia Coronel y de la doctora Margarita Calvo, donde abordarán la fisiopatología del dolor neuropático por cáncer y qué nuevos fármacos se están investigando, especialmente para las neuropatías post-quimioterapia. Desde luego, un agradecimiento especial para ellas tres que nos ayudan en este webinar. Les comento que las preguntas las dejaremos para el final de las tres exposiciones. En el caso particular de la doctora Concha Pérez, las preguntas que tengan, por favor, les rogamos que las escriban y junto con su correo electrónico, dado que por la gran diferencia de horarios que tenemos con España, ya es de madrugada allí y no podremos tenerla para la ronda de preguntas y respuestas. Es así que, por favor, les pedimos que las escriban. Bueno, con esta información y sin más preámbulo, voy a dar presentación a la doctora Concepción Pérez Hernández. Ella es de España, es licenciada en Medicina y Cirugía,
Es especialista en anestesiología, reanimación y terapéutica en dolor, doctora en medicina y cirugía, es jefe de la unidad del dolor del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, jefa de esta unidad, profesora de la Universidad Alfonso X del Sabio, es investigadora en más de 60 ensayos clínicos, 52 artículos indexados a PubMed, es editora adjunta de la revista española de la Sociedad Española del Dolor y de la revista Dolor. Es revisora científica de publicaciones internacionales en dolor y, bueno, nos tiene a continuación con el tema siguiente. Por favor, le damos curso a la charla de la doctora Concepción Pérez. Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación a la doctora Wendy Rojas, a la que me siento muy unida desde hace muchos años, y darle la enhorabuena por esta iniciativa que me parece muy buena para la neuromodulación, que desde luego es uno de los futuros del campo del dolor. Bien, yo voy a presentar, la conferencia se titula El estado del arte en el tratamiento del dolor neuropático oncológico, dirigido especialmente a aquellos síndromes que son producidos por iatrogenia, es decir, por el tratamiento del puro tumor. Sin embargo, antes de empezar, sí que creo que es fundamental, esta es la estructura de lo que vamos a hablar. Voy a enfocarme especialmente en la neuropatía inducida por quimioterapia, quizás porque es la que es más diferente con respecto a otros tratamientos y tiene unas dianas distintas. Y, pues para empezar a entrar un poco en cuestión, vamos a hablar un poco sobre lo que es la epidemiología del dolor oncológico. Es importante tener en cuenta que el 41% de la población en unos 10 años va a tener cáncer y que de ellos más del 50% se van a curar. Esto pues va a producir dos cosas. Por un lado, que haya un aumento de los tumores y esto va a repercutir en un aumento del dolor oncológico, tanto en pacientes que estén en estados iniciales o avanzados de su enfermedad como en pacientes que se hayan curado del mismo, ¿no? Y esto va a ser el síntoma más prevalente del cáncer y además el que más afecte a la calidad de vida. En el 30% de los pacientes en el diagnóstico ya van a tener dolor. El 80% lo van a tener en los estadios avanzados y en los largos supervivientes más del 30%. A su llegada a una unidad del dolor, el 90% lo han tenido al menos durante un mes y un 73% más de 2 meses. Hay que decir que en la clasificación nueva de la IASP, y es lo que pueden ver en la diapositiva, ya existe una referencia diferencial para el dolor oncológico y nuevamente ya empieza a clasificarlo fisiopatológicamente. Todos sabemos que es muy importante esta clasificación, ya que el tratamiento va a depender de estas clasificaciones. Bien, en cuanto al dolor neuropático ya directamente oncológico, ¿qué es lo que sabemos? Pues sabemos poco, porque no conocemos su prevalencia real. Parece que lo que predomina es una etiología mixta, donde se juntan un componente somático junto con un componente neuropático puramente. También puede ser no solo somático, sino visceral. Pero lo más frecuente es que sean somático y neuropático. El 30 al 40% van a tener ese componente del dolor en general en cualquier paciente oncológico y la prevalencia va a ser mayor en pacientes que tienen estadios avanzados o en pacientes que cumplen criterios de dolor múltiple, es decir, en diferentes localizaciones. Bueno, ¿cuáles van a ser las causas más frecuentes de este dolor neuropático? Pues la mayoría de estas causas van a ser el propio tumor. En un 60% de los casos, el dolor oncológico neuropático va a estar producido por un aumento, por un crecimiento del tumor o por una metástasis a distancia. Sin embargo, hasta un 20% de los pacientes van a tener dolor por el tratamiento y entre estos destacan la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, teniendo además en cuenta que es muy frecuente que un paciente sufra 2 o 3 procedimientos y que cuando vas aumentando diferentes procedimientos, la prevalencia de este dolor neuropático aumenta. Es decir, es más frecuente que un paciente que tenga una toracotomía y después tenga una quimioterapia tenga más dolor neuropático tanto en la cicatriz como una polineuropatía que el que no la tiene. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, esto podríamos aplicarlo también a pacientes que tienen cirugías más radioterapias. Por otro lado, decir que en el caso de la neuropatía inducida por quimioterapia va a ser siempre un dolor neuropático puro, pero en el dolor producido por la cirugía o por la radioterapia, sin embargo, lo que va a predominar es el componente mixto, ¿de acuerdo? Donde hay también un componente nociceptivo, pues simplemente por fibrosis muscular, en el caso de la radioterapia, por afectación de los planos musculares y óseos en el caso de muchas de las cirugías, etcétera. Y por lo tanto el abordaje va a ser más
mirando ambos componentes que solamente el componente de dolor neuropático. Existe recientemente un artículo publicado en Pain por el doctor Bucharia, en el cual, entrevistando a 1.085 pacientes, hablan de que aquellos pacientes que tienen dolor oncológico, en el 28% van a tener un dolor crónico, es decir, que se permanece más de 3 meses. Y de ellos, por encima del 20% van a tener un componente neuropático, que va a interferir mucho más que otro tipo de dolor en las actividades de la vida diaria y va a tener más intensidad. Por otro lado, en este reciente artículo también publicado por Mellar y Davis, bueno, pues se ve que hasta un 30% hace un metaanálisis de todo lo que he recogido en dolor neuropático y observa que hasta un 30% de los pacientes con cáncer van a tener un dolor mixto, como comentábamos, pero que cuando el dolor neuropático aparece va a haber más depresión, más insomnio, más dolor irruptivo o incidental, tanto incidental como espontáneo, más cronicidad, mayor intensidad del dolor y que además los descriptores más habituales van a ser la sensación de que te clavan agujas o la sensación de pinchazos. Y además analiza también en este artículo, es muy interesante, las guías de dolor neuropático oncológico y curiosamente todas estas guías están basadas en estudios en pacientes no oncológicos, es decir, que no existen guías diseñadas por estudios propiamente para pacientes oncológicos. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las guías no hablan del componente mixto y que no diferencian entre el dolor producido por el propio tumor, que va a ser tratado como cualquier dolor oncológico, fundamentalmente con opioides, frente al tumor producido por el tratamiento del propio tumor, que ahí se va a tratar de una escalera diferente, se va a tratar como dolor neuropático no oncológico. Bueno, pues lo que hablan sobre todo es que los fármacos más eficaces evidentemente van a ser los opioides y coadyuvantes como los anticonvulsivantes o los antidepresivos. ¿Qué tipos de dolor neuropático oncológico nos vamos a encontrar? Pues los podemos clasificar como plexopatías. Las más frecuentes son las cervicales, que se dan muy frecuentemente después de tumores de resección radicales de cuello, los cuales además posteriormente llevan radioterapia y llevan cirugía, cirugía, radioterapia y quimioterapia, y todo ello aumenta la prevalencia de estas plexopatías, la plexopatía braquial, la lumbosacra y la coxigia. Estas últimas son más frecuentes debidas a infiltración tumoral que a iatrogenia, pero también existen por ambas cosas. Luego existen mononeuropatías periféricas dolorosas, polineuropatías por neurotoxicidad, de las cuales la más frecuente es la inducida por quimioterapia, en las paraneoplásicas, las rectomeningias, las de cabeza y cuello, que a veces son secundarias a invasión tumoral, es lo más frecuente, pero que también pueden ser o bien síndromes paraneoplásicos o bien pueden ser secundarias a secuelas de las cirugías, ¿no? Y las radiculopatías, en cuyo caso lo más frecuente es la invasión tumoral, pero no hay que olvidar que también hay veces secundarias a tratamiento, hay aplastamientos, por ejemplo, vertebrales, secundarios a los corticoides que se utilizan previos a la quimioterapia o durante el tratamiento de quimioterapia y que favorecen y aumentan la incidencia de aplastamientos vertebrales que condicionan muchas veces radiculopatías. Bien. En cuanto a la etiología del dolor neuropático, si ya nos centramos en aquel que es producido por los tratamientos, podríamos diferenciar entre los que son por cirugía, por radioterapia o por quimioterapia. En general, entre los síndromes más frecuentes producidos después de la cirugía serían el síndrome doloroso después de la cirugía de mama, después de las cirugías de tórax, después de las disecciones radicales de cuello, de cabeza y cuello, y también las de suelo pélvico. Además, tampoco podemos olvidar que, aunque no sean demasiado frecuentes, podemos encontrar dolor fantasma tras amputaciones, sobre todo en tumores óseos.
En cuanto a los producidos por la radioterapia, pues las más frecuentes son las plexopatías braquiales, que antes se daban con mucha frecuencia, que actualmente con los nuevos sistemas de radioterapia mucho más dirigidos a la diana son más infrecuentes y que hay que recordar que pueden aparecer en un paciente hasta 25 años después de haber tenido esa radioterapia, ¿no? Luego hay también mielopatías crónicas, las enteritis y proctitis crónicas que tienen un componente no solo visceral, sino también neuropático son importantes, y el síndrome doloroso del perine, que es muy frecuente después de las resecciones abdominales bajas unidas a la radioterapia. Sin embargo, el gol estándar o la estrella, por desgracia, en el dolor neuropático secundario es la quimioterapia. Entonces, dentro de ello, lo más frecuente es la neuropatía periférica dolorosa. Sin embargo, no podemos olvidar que también la quimioterapia puede producir síndromes que tienen dolor neuropático, como pueden ser los síndromes de Raynaud, las complicaciones óseas, como hemos comentado, tras el tratamiento con corticoides, las necrosis vasculares o las fracturas que van a producir, sobre todo, atrapamientos radiculares. Bien, sí que es cierto que ha irrumpido con mucha fuerza los fármacos inmunoterápicos y que hasta ahora pues, no teníamos conocimiento de alteración neuropática o dolor neuropático asociado a estos tratamientos. Sin embargo, aunque no es muy frecuente, sí que existen con todos estos fármacos que les pongo aquí, que son sobre todo aquellos inmunoterápicos que se dedican o que tienen sus dianas fundamentalmente en melanoma y en pulmón. Pueden producir polineuropatía, son raras, pueden ser agudas o crónicas, y las crónicas se caracterizan por ser inflamatorias o desmielinizantes tipo vasculitis. El tratamiento es distinto al de otras neuropatías y en este caso se tratan primero retirando el tratamiento, es decir, se debe de parar la inmunoterapia y administrando corticosteroides e inmunoglobulinas. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo especialmente para desarrollar neuropatías asociadas a tratamientos? Fundamentalmente el de la quimioterapia, pero también el de la radioterapia y el de la cirugía. Pues suelen ser más predominantes en mujeres, pacientes jóvenes, con cirugías invasivas, con dolor múltiple, con factores genéticos predisponentes. Ya sabemos, por ejemplo, que el estrógeno es uno de los factores, determinados genes en los estrógenos pueden favorecer el dolor crónico y también estos, que tengan disfunción del locus cerúleo, y ya lo veremos más adelante también en un artículo muy reciente publicado en Pain, neuropatías previas, que sean pacientes que tengan ansiedad o alteración del sueño, bajo nivel social y invasión perineural o estadios avanzados de la enfermedad. Hay que recordar que aunque todos son factores predisponentes de cualquier tipo de dolor neuropático asociado al cáncer, la neuropatía inducida por quimioterapia va a ser la entidad más prevalente tanto en sus estadios iniciales como en su cronicidad. Me voy a detener un poco en la neuropatía inducida por quimioterapia, porque es sin lugar a dudas el gol estándar del dolor neuropático oncológico y el que tiene unas diferencias importantes. La primera diferencia es que se desconoce los mecanismos exactos de producción o de fisiopatológicos. Sin embargo, son múltiples. Sabemos que hay muchos mecanismos alterados, algunos coinciden en algunos fármacos y otros, a pesar de tener una clínica similar, son diferentes según el tipo de fármaco o la familia farmacológica que se haya empleado. Van a estar afectados, entre otras cosas, va a haber un aumento del estrés oxidativo, una alteración de la homeostasis del calcio, del sodio y del potasio, va a haber degeneración axonal y cambios en la excitabilidad neuronal. Además, se van a alterar el sistema mitocondrial y va a haber neuroinflamación. Esto va a producir, entre otras cosas, una alteración de la energía celular y la muerte celular. Van a verse a nivel periférico alterados todos los receptores del sodio, el potasio, el calcio y también los del TRP, incluyendo diferentes familias de TRP que están siendo dianas específicas de tratamiento y en diferentes polineuropatías, como son los platinos, la vincristina, el plaxitacel o el bortezomib. El bortezomib, como todos ustedes saben, se utiliza para tumores, fundamentalmente los mielomas y algún tipo de tumores sanguíneos. En esta diapositiva, donde ven todos estos mecanismos que les hemos contado, pues sí que me gustaría decir que esto afecta a muchos sentidos, ¿no? Y que la quimioterapia, cuando afecta a un paciente, le puede afectar a nivel de glía, alterar lo que es la recepción de la glía, y que recuerden que el intestino es el principal órgano donde hay más glía, millones y millones de neuronas. Puede afectar a la neurona en diferentes partes, en el axón, en las zonas periféricas, en su soma, etcétera. Puede afectar a nivel periférico, como hemos visto, la alteración de los receptores, puede afectar en el asta dorsal de la médula o puede afectar en centros cerebrales altos, como puede ser el locus coeruleus. Bien,
Este se lo pongo porque es un estudio interesante que habla de si hay una predisposición genética y de qué factores realmente se han visto estudiados en la inducción a una neuropatía por quimioterapia. Es un estudio que está hecho en supervivientes de mama, son 50 pacientes, de esos 50 pacientes 25 tienen una neuropatía post-quimioterapia y otros 25 pacientes no la tienen. Y analizan aquellos genes que están ligados a una alteración en las mitocondrias. Y lo que ven es que la neuropatía inducida por quimioterapia, aparte de que se liga a diferentes genes y que esto en la expresión clínica de nuestro día a día a veces es difícil encontrar un laboratorio de genética y no tiene esa utilidad actualmente que podríamos tener, por ejemplo, con la farmacogenética, que sí que la tenemos. Por lo tanto, lo único que nos va a decir es que, ojo, aquellos pacientes, si tenemos un laboratorio de genética fenomenal, pero si no lo tenemos, ojo, aquellos pacientes que son ancianos, desempleados, que utilizan alcohol, que son obesos o que tienen un pobre estado funcional. Pobre estado funcional me refiero a bajas proteínas, anemia, etcétera. Que esto no va a producir una disminución en la dosis total que se empleen de quimioterapia, pero sí que va a producir un aumento en la neuropatía inducida por quimioterapia crónica, es decir, que se mantenga a partir de los años independientemente de que el tumor se haya curado, ¿no? Y sí que se ven que hay varios genes mitocondriales que están alterados en los pacientes que desarrollan esta neuropatía inducida por quimioterapia crónica. Bien, les decía que no solamente hablamos de la periferia, no solamente hablamos de los genes mitocondriales, sino que hablamos de sistemas cerebrales, o de la parte del cerebro más noble, más central, ¿no? Entonces, se sabe que aquellos pacientes que reciben quimioterapia y que tienen neuropatía inducida por quimioterapia tienen alteraciones en el giro frontal superior, en la corteza cingulada y en la ínsula, es decir, todo en territorios que están muy ligados a dolor y a dolor crónico. Y además sufren cambios estructurales, igual que pacientes que llevan años con dolor y por lo tanto tienen una disminución de su sustancia gris cerebral. Bueno, las prevalencias son bastante altas. Tienen aquí una tabla en la que habla de los fundamentales familias de fármacos que producen neuropatía inducida por quimioterapia. Desde luego no podemos olvidar los platinos, entre ellos el gold estándar sería el cisplatino, pero fíjense el oxaliplatino qué frecuencia es y qué alta frecuencia de cronicidad. Entre los alcaloides de la vinca destacaríamos sobre todo la vincristina, pero bueno, todos son frecuentes. Entre el oxatón, los taxanos, el plaxitacel, desde luego, es el que más frecuentemente la produce. El bortezomib, que como ya saben se utilizan en tumores sanguíneos, es bastante frecuente, al igual que la talidomida. Y bueno, otros como la lidomida lo dan menos intensamente, pero también lo dan, ¿no? Y bueno, hay otros que son más raros como la surasamida, la ifosfamida, etcétera. En cuanto a las peculiaridades que va a tener esta neuropatía inducida por quimioterapia, pues la primera es que a veces tienen clínica que es distinta a otras polineuropatías. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que predominan mucho a veces síntomas motores o síntomas autonómicos que en otras polineuropatías no se dan tanto. Están muy infradiagnosticadas, se producen en un 70% durante los primeros ciclos y en el 20 al 30% de los pacientes se vuelven crónicas. Sin embargo, el diagnóstico es difícil, primero porque, aunque no es ningún elemento desconocido para los oncólogos, a veces el paciente no quiere asumir que tiene una polineuropatía, no le da importancia y no quiere preocuparse por ella, ni quiere preocupar a su oncólogo y por lo tanto es poco comentada por parte también del paciente. Hay pacientes que sufren un fenómeno de Quastin o de arrastre, es decir, que desde los primeros ciclos empiezan a tener una polineuropatía y que independientemente de que se tenga que parar el fármaco, esa polineuropatía sigue adelante y permanece crónica, incluso puede aumentar a pesar de que se haya cesado la administración del quimioterápico. Hay que decir que todos los modelos que hemos visto y que son tan interesantes como dianas terapéuticas están basados en animales a los que se les somete una quimioterapia pero no tienen cáncer, es decir, que no sabemos realmente qué ocurriría en esos estudios en animales que se les hubiese producido un tumor. Luego, otra de las cosas es que, como ya hemos comentado, la expresión clínica a veces es diferente de una polineuropatía tradicional y, por lo tanto, vamos a tener muchos síntomas de activación simpática y síntomas centrales como pueden ser depresión, insomnio, síntomas cognitivos, etcétera. La prevalencia ya la hemos hablado en general, pero recuerden que hasta un 30% de los pacientes que sobreviven a un cáncer van a tener dolor crónico y de ellos la mayoría lo que van a tener es un dolor neuropático postquimioterápica.
Lo más frecuente es que afecte tanto a manos como a pies, hasta en un 68%, pero hay expresiones clínicas exclusivamente en las manos, son menos frecuentes, pero sí que son mucho más frecuentes, hasta un 30% en los pies. Recuerden que se va a dar en pacientes que tengan bajo nivel social, que sean ancianos. También en pacientes que han sido prematuros existe un aumento de la neuropatía inducida por quimioterapia que es importante, y en dosis altas de quimioterapia o bajo estado funcional. Bien, este es un metaanálisis, hay varios metaanálisis y otro artículo que habla de 503 pacientes que han tenido o que tienen un cáncer de ovario o de mama y que son tratados con Plaxitacel. En general, en la primera parte pueden ver ustedes los factores de riesgo que se vieron con Colvin, y de estos lo más importante es la edad avanzada, el uso de beta-bloqueantes, las enfermedades concomitantes, la obesidad, la albúmina baja, el uso de opioides previos y la anemia. Y recuerden, y eso es importante por si hay algún neurólogo en la sala, algún oncólogo, que hay factores que se pueden predecir. Es decir, yo no puedo cambiar la edad de un paciente, pero sí que puedo cambiarle su albúmina o su anemia. En el último artículo del Oncologist del 2019 hablaban del riesgo de sufrir una neuropatía grave o de tener que disminuir la dosis, y esto es importante de una manera significativa porque evidentemente las dosis están calculadas para obtener la mayor eficacia en cuanto a la muerte tumoral se refiere, y si bajamos las dosis pues o tendremos que prolongar hasta llegar a una dosis tope o tendremos menos eficacia, ¿no? Entonces, ya lo hemos comentado, la edad avanzada. Por cada año que avanza se aumenta un 5% la prevalencia de neuropatía, y por fármacos cardiovasculares, sobre todo los beta-adrenérgicos, las polifarmacias o neuropatías previas. Y esto es importante. Recuerden que muchos de nuestros pacientes oncológicos van a ser pretratados con corticoides durante largo plazo. Esto va a favorecer desarrollo de diabetes, desarrollo de neuropatías diabéticas que van a aumentar o incrementar la neuropatía inducida por quimioterapia. ¿Cómo haríamos un diagnóstico rápido? Bueno, pues lo primero es preguntarle al paciente. El test más fiable que hay para la neuropatía inducida por quimioterapia es el CPN-20, que son 20 ítems que hablan tanto de síntomas sensitivos como de síntomas autonómicos como de síntomas motores. Sin embargo, cualquiera de los test que estamos acostumbrados en unidades del dolor a utilizar para dolor neuropático va a ser útil. Y de ellos, si me preguntan mi opinión personal, me quedaría con el DN4. Este es un artículo que se publicó, que publicamos, es un metaanálisis de todos los trabajos que se habían hecho con diferentes test de dolor neuropático, y viene a decir que tanto el PainDetect como el LANS, tanto el DN4 como el LANS son eficaces. El PainDetect dice que no hay estudios suficientes porque hay hay un poco de discrepancia entre lo que hemos publicado unos autores y lo que han publicado otros, ¿no? Bien, o sea que como moraleja, si necesitan ustedes hacer un diagnóstico rápido de una neuropatía inducida por quimioterapia, el DN4 les puede servir perfectamente, que es un test que se administra en menos de 2 minutos. En cuanto al tratamiento del dolor neuropático oncológico, pues hay que decir que lo primero que hay que recordar son los tumores que más frecuentemente producen dolor neuropático oncológico, que van a ser el pulmón, la mama y los tumores de cabeza y cuello. Por debajo de un 30% de todos estos pacientes que tienen ese dolor neuropático reciben tratamientos de primera línea, y un 51% reciben analgésicos simples, es decir, paracetamol, metamizol o antiinflamatorios, y opioides menores. Por lo tanto, está infratratado y tratado además inadecuadamente, porque muchas veces se hace con fármacos que no son los adecuados. El dolor mixto además no se considera, y menos de la mitad de los pacientes con dolor neuropático reciben tratamiento. La primera parte de la diapositiva está sacada fundamentalmente del artículo que se publicó en el European Journal of Pain de mi tesis doctoral, pero la siguiente es sacada también de diferentes metaanálisis y estudios, y todos llegamos a las mismas conclusiones. Por lo tanto, tenemos un problema de diagnóstico y de infratratamiento. Bien, ¿cuál es el tratamiento ideal? Les pongo aquí la guía GADO. Es una guía que se realizó hace un par de años, en el cual se abordaban el dolor neuropático para cáncer desde diferentes supuestos. Es decir, no es lo mismo que un paciente tenga un dolor neuropático oncológico debido a un crecimiento tumoral a que lo tenga por iatrogenia. En el caso de ser un dolor tumoral, el tratamiento Princess van a ser los opioides. Por supuesto, no podremos olvidar los corticoides cuando hay una compresión nerviosa, y asociar fármacos coadyuvantes como pueden ser antidepresivos o anticonvulsivantes. En el caso de que sea por el tratamiento por el cáncer, disculpen, pues en el caso de ser una neuropatía inducida por quimioterapia, la duloxetina va a ser el fármaco de primera elección,
De segunda elección van a estar los antidepresivos duales, es decir, aquellos que inhiban recaptación de serotonina y noradrenalina, o los tricíclicos y gabapentina o pregabalina. Por supuesto, si el dolor es muy localizado, se pueden utilizar tratamientos tópicos, bien la lidocaína al 5%, bien la capsaicina al 8%. Y si el dolor es neuropático, pero no está asociado a causa tumoral o iatrogénica, lo que se debe hacer es hacer un tratamiento como en cualquier tipo de dolor neuropático. Por ejemplo, un paciente que por la inmunosupresión haga una neuralgia posherpética después de un herpes. Bueno, en general, los fármacos que todos conocemos y que vienen en las guías, pues no vamos a hablar de ellos, pero hay que recordar que como tratamientos tópicos, aunque no vengan en las guías, también han demostrado eficacia las asociaciones de ketamina, amitriptilina y baclofeno, aparte de la capsaicina al 8%, en los tratamientos sobre todo de la neuropatía y del dolor posquirúrgico. El apoyo psicológico es fundamental y, bueno, pues se pueden aplicar frío, calor o acupuntura en determinados pacientes. Y no podemos olvidar los tratamientos invasivos que son fundamentales en estos pacientes. Por supuesto, todas las técnicas de radiofrecuencia van a estar indicadas, especialmente en pacientes posquirúrgicos, donde van a tener una gran eficacia. También las técnicas ablativas en pacientes que estén muy avanzados se pueden utilizar y la estimulación de cordones posteriores es de primera elección en muchos pacientes de estimulaciones posteriores o incluso de ganglio de la raíz dorsal, dependiendo de la localización del dolor, ¿no? Sobre todo los posquirúrgicos. Pero la estimulación de cordones posteriores está empezando a utilizarse en pacientes que son largos supervivientes, es decir, denominamos un largo superviviente aquel paciente que lleva más de 5 años libre de enfermedad y están dando buenos resultados en la neuropatía inducida por quimioterapia. Y también tratamientos que no son tan frecuentes, que están fuera de línea o de guía, como pueden ser la lidocaína endovenosa. Nosotros utilizamos durante 10 días en estos pacientes lidocaína endovenosa a dosis entre 1,5 y 2,5 miligramos por kilo. Y la ketamina también, que la empezamos titulando a dosis de 2 miligramos por kilo a pasar en una infusión, y cuando el paciente responde después de varios días lo pasamos a vía oral a dosis entre 50 y 150 miligramos al día. Bien, en la neuropatía inducida por quimioterapia, yéndonos un poco al gold estándar, como hablaba, pues el tratamiento de primera elección, ya lo hemos dicho, es la duloxetina, que es el único fármaco que ha demostrado en ensayos amplios ser eficaz tanto para los platinos como para los taxanos. Existe algún estudio comparador entre lo que es la duloxetina y lo que es la venlafaxina, es decir, fármacos con un mecanismo similar de acción, ambos inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, y les pongo este estudio, aunque para mi gusto no es el mejor diseño, porque es un diseño a un mes. Segundo, porque las dosis que dan de duloxetina son de 30 miligramos, cuando las dosis eficaces en dolor neuropático son 60, y las dosis de venlafaxina son de 37,5 y no de 75, que son las mínimas eficaces en dolor neuropático. A pesar de ello, ellos concluyen, es un estudio italiano en el que concluyen, después de 130 y algo pacientes me parece que son más eficaz el tratamiento con duloxetina que con venlafaxina. Además, hay varios metaanálisis que analizan diferentes estudios para valorar si los inhibidores duales de recaptación de serotonina y noradrenalina, y en estos estudios sobre todo hablan de duloxetina, son más eficaces que el placebo, y como pueden ver en la parte superior de la diapositiva, van a favor de estos fármacos frente a placebo. La duda hasta ahora había sido que ningún estudio había demostrado una gran eficacia cuando se utilizaba, gabapentina no tiene ningún estudio positivo y en la pregabalina hay muy pocos, ¿no? Pero salió posteriormente un estudio que comparaba la eficacia de la pregabalina frente a la duloxetina, y curiosamente en este metaanálisis lo analizan y es bastante favorable a pregabalina, que no es el fármaco de primera elección en ninguna de las guías, ¿no? Entonces, pues realmente creo que queda un camino por recorrer en cuanto a fármacos que nos van a decir si realmente la pregabalina podría tener algo que ver o no. ¿Qué más cosas están apareciendo? Y no me voy a meter en el terreno de mis compañeras. Pues en el uso tópico sí que existen estudios randomizados con mentol con resultados positivos, en uso tópico con amitriptilina, baclofeno y ketamina también con resultados positivos, y en capsaicina al 8%, que para nosotros es una de las terapias gold estándar en el tratamiento de las neuropatías inducidas por quimioterapia por su buena tolerancia y su eficacia, ¿no? Entonces, esto mejora en general, ya verán algún estudio en el que cambia la densidad de las fibras en pacientes con quimioterapia. En el futuro están apareciendo antagonistas de los receptores
sigma 2 y pues, están en fase otras dianas como los ARA2 o los antagonistas de los receptores TLR4. Y en este sentido sí que decirles que también utilizamos en este tipo de pacientes, cuando son refractarios, dosis ultra bajas de naltrexona que utilizamos a dosis de 4 miligramos, como mucho 6 miligramos al día, también a veces con buenos resultados. Bien, por último, simplemente hablarles también de la importancia que va a tener el bloqueo de la sustancia P. Este es un modelo de vincristina en el que se ve como la sustancia P está aumentado mucho en el asta dorsal en este caso de la rata, cuando hay una neuropatía inducida por quimioterapia, y esto, bueno, lo pueden ver aquí, como aumenta la densidad de sustancia P. Y les recuerdo, por ejemplo, que la capsaicina, incluso a dosis bajas, es capaz de liberar toda esta sustancia P que existe en el asta dorsal de la médula y, por lo tanto, podría tener una cierta eficacia. En este sentido, existen algunos estudios no muy buenos de calidad, hablando de capsaicina al 8%, demostrando cómo mejora, pero sin embargo sí que existe un estudio en el que me gustaría que ustedes separasen, que es este estudio que se publicó en el 2019, en el cual lo que cogen son pacientes que tienen quimioterapia de 2 años y medio de evolución por bortezomib, taxanos o platinos, y que tienen clínica con parestesias, pinchazos, adormecimiento, dolor quemante, etc. Sobre todo, todos tienen alodinia, tanto al roce como al frío. Lo que les hacen es, les hacen una biopsia antes del tratamiento, les aplican parches de capsaicina y les vuelven a hacer otra biopsia, aparte de QST, después al mes del tratamiento, ¿no? Al mes no, perdón, a los 3 meses del tratamiento. Y esto es lo que ven. Miren, esto es una fibra normal, o sea, lo que es una biopsia de piel de un paciente normal, que no tenga ningún tipo de polineuropatía ni nada. Esto es lo que ocurre cuando uno tiene una neuropatía por quimioterapia, tiene una disminución de la densidad de las fibras, que evidentemente después de aplicar el parche se va a disminuir todavía más. Pero fíjense lo que pasa a los 3 meses. Porque nosotros no le hacemos una biopsia a los 8 días de hacerles la capsaicina, no, lo hacemos después. Fíjense qué parecida es esta primera diapositiva con esta primera imagen con esta imagen. Es decir, hay una recuperación de las fibras tanto intradérmicas como subdérmicas y de un montón más de receptores que están alterados y que se regeneran. Simplemente lo pongo porque es el único fármaco que ha demostrado cambiar, ser capaz de reestructurar esta fibra nerviosa, y me parece bastante interesante. Entonces, bueno, ya finalizando como conclusiones sobre el dolor neuropático oncológico y refiriéndonos más específicamente a aquellos que son iatrogénicos, hay que recordar que es muy prevalente, que no es lo mismo que sea una etiología tumoral o por el tratamiento, que es lo más frecuente, o por patologías concomitantes. La más frecuente es la tumoral, que es un 60%, y después la del tratamiento, que el tratamiento va a ser distinto. Cuando la causa es tumoral, el tratamiento va a ser como el dolor oncológico, es decir, nos vamos a basar en la escalera analgésica de la OMS, y los opioides van a ser la piedra angular del tratamiento, asociando coadyuvantes, muchas veces también corticoides. Cuando el tratamiento es debido a otras causas concomitantes o un tratamiento por el propio tratamiento del cáncer, el tratamiento no va a ser principalmente con opioides, sino con fármacos específicos para dolor neuropático, como son anticonvulsivantes o antidepresivos, y también tratamiento tópico si es localizado, que se necesitaría. Lo más frecuente, como ya hemos comentado, del iatrogénico es la neuropatía inducida por quimioterapia. Se necesita valoración y tratamiento precoz. Recuerden también que en el tratamiento producido por la radioterapia o por la cirugía hay muchas veces un componente mixto que hay que tratar, porque si no, no mejorará del todo el paciente. Lo más importante en el diagnóstico va a ser la exploración. Es verdad que hay test como el DN4 que nos pueden permitir un diagnóstico precoz y un diagnóstico bastante acertado, pero recuerden que es que precisamente esta escala, al igual que la LANS, tienen detección de umbrales sensitivos, que tanto de por arriba como por abajo, que implican tanto aumento de la función de las fibras como pérdida, y que por lo tanto incluyen la exploración. Que muchas veces muchos de estos pacientes, como ustedes saben, van a tener una respuesta pobre a los tratamientos y por lo tanto van a necesitar politerapia, que el tratamiento intervencionista no se debe dejar para pacientes muy terminales o para situaciones muy desesperadas, nos puede ser de mucha ayuda, especialmente en el postquirúrgico va a ser de una gran ayuda, tanto técnicas de radiofrecuencia como técnicas de estimulación, y en la neuropatía inducida por quimioterapia también en largos supervivientes. Muy bien, muchas gracias a la doctora Concepción Pérez de Madrid. Le agradecemos mucho el esfuerzo esta noche por estar dándonos esa clase. Como les había dicho, las preguntas para ella, porque ella no estará en la ronda de preguntas, les pedimos que las hagan, las escriban y nos pongan anexado su correo
Ahora, para mí es un gusto presentar a la doctora María Florencia Coronel. Les habíamos dicho antes que nuestras expositoras son de altísimo nivel. La doctora María Florencia Coronel es de Argentina. Ella es bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Ciencias Biomédicas en la Universidad Austral, investigadora adjunta del CONICET, directora del Laboratorio de Dolor en Cáncer del Instituto de Investigaciones en Medicina Transnacional CONICET Austral, más de 40 trabajos de alto nivel publicados en revistas internacionales, miembro del Grupo Especial de Interés en Dolor Neuropático de la Asociación Argentina para Estudio del Dolor y representante de Latinoamérica en el Travel Awards Task Force de la IASP. Le damos la bienvenida a la doctora María Florencia para que nos dé su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las doctoras Rojas y Rosenfeld por la invitación a participar en este simposio y buenas noches a todos. Voy a compartir entonces mi presentación. Muy bien, ¿se ve bien entonces? Sí, doctora, adelante. Excelente, muchas gracias. Bueno, el título de esta charla es Dolor neuropático inducido por quimioterapia, mecanismos involucrados y terapias emergentes. Como ya se mencionó, uno de los síntomas más frecuentes y que mayor deterioro genera en la calidad de vida de los pacientes con cáncer es sin dudas el dolor. Las dos causas más frecuentes de dolor en estos pacientes son el proceso tumoral en sí mismo y los efectos adversos de los tratamientos que reciben. La presencia de dolor tiene consecuencias devastadoras sobre la calidad de vida de estos pacientes, como bien lo expresa una paciente en esta poesía. ¿Cómo duele el dolor? El dolor ladrón, que roba los sueños, recorta proyectos, aplasta las ganas, engorda los miedos. No es necesario agregar nada más, está todo dicho. El dolor tiene un claro efecto negativo en la calidad de vida de estos pacientes. Tal es la relevancia en el ámbito clínico que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha promovido recientemente su incorporación en la edición número 11 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, buscando precisamente optimizar el tratamiento del dolor en estos pacientes. De la amplia gama de causas de dolor que se acaban de mencionar en la presentación anterior y que pueden afectar a un paciente con cáncer, yo me voy a centrar ahora en la neuropatía periférica inducida por fármacos quimioterápicos. Es esta una neuropatía iatrogénica que constituye la principal complicación neurológica asociada al tratamiento del cáncer. Es un efecto adverso limitante de dosis del tratamiento antitumoral. Dependiendo del grado de toxicidad generada, puede obligar a la reducción de la dosis o a la suspensión del fármaco quimioterápico, poniendo en consecuencia en riesgo la efectividad del tratamiento antineoplásico y el pronóstico del paciente. Afecta entre el 30 y el 70% de los pacientes que reciben quimioterapia. Este porcentaje, esta variabilidad se debe a que depende de numerosos factores, como ser el fármaco o combinación de fármacos utilizados, la dosis, la duración del tratamiento, la existencia de neuropatías previas, entre otros factores. Puede iniciarse en cualquier momento luego de comenzado el tratamiento quimioterápico, incluso meses o años después de finalizado el mismo. Y si bien revierte una vez, por lo general, una vez retirado el fármaco quimioterápico, en muchos otros casos los síntomas permanecen o incluso se acrecientan. Para verificar su impacto en salud, basta mencionar que en el año 2020 se detectaron 19 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. Como ustedes saben, la mayoría de estos pacientes se trata con quimioterapia, ya sea como primera línea de tratamiento o en adyuvancia. Y alrededor del tercio de los pacientes que reciben quimioterapia desarrollan posteriormente neuropatía y dolor neuropático. ¿Cuáles son los fármacos quimioterápicos que ejercen efectos neurotóxicos? Bueno,
se acaban de mencionar también en la charla anterior, los repasamos, pertenecen a diferentes familias, entre ellos los alcaloides de la vinca, derivados del platino, taxanos, inhibidores del proteasoma. Todos estos fármacos ejercen efectos citotóxicos, porque están destinados, digamos, a detener el crecimiento de las células tumorales. Pero como efecto adverso, colateral, estas acciones citotóxicas pueden afectar también a otros tipos celulares. Por ejemplo, las neuronas aferentes primarias. Las neuronas aferentes primarias son neuronas sensitivas que se encuentran localizadas en los ganglios raquídeos o ganglios anexos a la raíz dorsal y que se encargan de detectar estímulos, tanto inocuos como nocivos, a través de la expresión de un panel de receptores en sus terminaciones periféricas, que inervan piel, músculos, articulaciones, vísceras. Entonces, estas neuronas aferentes primarias detectan la información sobre los distintos estímulos y transmiten dicha información hacia el asta dorsal de la médula espinal. Y de allí la información asciende a través de vías superiores hacia diferentes áreas cerebrales, donde esta información es procesada e integrada, generando esa experiencia desagradable que es el dolor. Tanto las terminaciones periféricas de las neuronas aferentes primarias como los axones de las motoneuronas constituyen los nervios periféricos, y es precisamente en este nivel donde los quimioterápicos ejercen sus mayores efectos neurotóxicos, generando entonces una neuropatía que es una axononeuropatía bilateral, distal y simétrica, con distribución en manos, pies y región orofaringia principalmente, que si bien presenta síntomas motores y autonómicos, como se acaba de mencionar, los síntomas son principalmente sensitivos, ¿sí? Y se combina una pérdida de sensibilidad frente a estímulos inocuos con el desarrollo de parestesias, disestesias y dolor neuropático. El dolor neuropático, para los que no estén familiarizados, se define como aquel dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Estas diferentes lesiones o enfermedades pueden afectar tanto el sistema nervioso periférico como el sistema nervioso central. Y se caracteriza por presentar dolor espontáneo, es decir, dolor en ausencia de estímulo, alodinia, es decir, dolor inducido por estímulos normalmente inocuos, e hiperalgesia, es decir, dolor exagerado inducido por estímulos nocivos. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales estos fármacos quimioterápicos ejercen sus efectos neurotóxicos? Bueno, algunos de ellos están representados en esta diapositiva, pueden ver son múltiples, variados, y pueden afectar tanto los cuerpos de las neuronas, fundamentalmente los ácidos nucleicos, el ADN, como diferentes componentes del axón, como ser la vaina de mielina que recubre los nervios, el sistema de transporte axonal que se encarga de transportar proteínas, organelas, vesículas conteniendo neurotransmisores desde central a periferia y desde periferia a central, las mitocondrias, que son aquellas organelas encargadas de producir energía en forma de ATP y que también en forma constante están generando radicales libres del oxígeno que son contrarrestados por los sistemas de defensa antioxidante del tejido. Y finalmente los canales iónicos como aquellos que intervienen, por ejemplo, en la transmisión del impulso nervioso. Entonces, en los últimos años se ha avanzado muchísimo en el estudio de estos mecanismos de daño. Sin embargo, los mecanismos íntimos moleculares de daño neurotóxico generado por cada uno de los quimioterápicos dista de estar esclarecido. Y es muy importante identificar estos mecanismos, ya que al conocerlos uno puede diseñar estrategias que puedan idealmente prevenir o si no también suprimir la neuropatía y el dolor neuropático asociado. Además, dado la limitada disponibilidad de tratamientos sintomáticos efectivos, se destaca aún más la necesidad de evaluar agentes neuroprotectores, o sea, que protejan al sistema nervioso, actuando directamente sobre los mecanismos de daño desencadenados por los quimioterapios. Fue por eso, o en este contexto, que ya hace unos años empezamos a trabajar en el laboratorio en un modelo de neuropatía inducida por oxaliplatino. ¿Por qué oxaliplatino? Bueno, porque es uno de los fármacos quimioterápicos de mayor uso y que se relaciona con una mayor incidencia de neuropatía y dolor.
Entonces trabajamos con animales de laboratorio, en este caso con ratas, animales controles que recibieron solución fisiológica o vehículo, y animales expuestos a oxaliplatino. Estos animales fueron evaluados utilizando estudios comportamentales, que les voy a explicar más adelante de qué se trata, y luego de diferentes periodos de tiempo se disecaron los nervios ciáticos, los ganglios raquídeos lumbares y la médula espinal dorsal. Y a través de diversas técnicas como RT-PCR en tiempo real, técnicas espectrofotométricas, inmunohistoquímica, etc., se evaluaron diferentes marcadores de daño y activación neuronal, de activación glial y de producción de mediadores proinflamatorios, y de estrés y daño oxidativo. Entonces, en primer lugar, en el nervio ciático de los animales, evaluamos los niveles de glutatión. Ustedes sabrán que el glutatión es la principal reserva antioxidante con la que cuentan las células y los tejidos. Entonces, en los nervios ciáticos de animales expuestos a oxaliplatino, observamos que si bien no se detectaban cambios en los niveles de glutatión total, sí se detectó una reducción de la relación glutatión reducido, glutatión oxidado, una reducción notable y significativa, que está indicando un estado de estrés oxidativo en el nervio ciático. A su vez, detectamos un aumento muy importante en los niveles de peróxidos lipídicos, o sea, lípidos dañados por la presencia de radicales libres del oxígeno. Está indicando entonces que en el nervio ciático de los animales expuestos a oxaliplatino hay un aumento en la producción de estas especies reactivas del oxígeno y daño de macromoléculas. Por su parte, en los ganglios raquídeos lumbares detectamos un aumento de ATF3. ATF3 es un marcador de estrés o de daño neuronal en las neuronas aferentes primarias, aumento en los niveles de GFAP e IGA1, que son marcadores de células gliales, y un aumento en los niveles de las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta y TNF-alfa. En la médula espinal dorsal hicimos estos mismos estudios y el patrón molecular de expresión de moléculas fue muy similar. Acá también detectamos un aumento en los niveles de CIFOS. CIFOS es un marcador de activación de las neuronas espinales. Para aquellos que no estén familiarizados, quería comentarles que GFAP es un marcador de astrocitos e IGA1 es un marcador de células de la microglía. Y ambas células gliales se activan luego de una injuria del sistema nervioso y producen una variedad de mediadores proinflamatorios, entre ellas citoquinas, como las que nosotros estudiamos, y otros mediadores proinflamatorios que impactan directamente en la función neuronal, tanto a nivel de la neurona pre como postsináptica, esto es a nivel de la asta dorsal de la médula espinal, ya que estas neuronas expresan los receptores específicos para estas moléculas. De este modo, lo que hacen es aumentar la actividad de los circuitos nociceptivos espinales y esto se traduce en la presencia de dolor persistente, que es de hecho lo que observamos en nuestros animales cuando los estudiamos a través de estudios comportamentales. Nosotros realizamos en el laboratorio, entre otros estudios, los test de Bonfrey y Choi, que utilizan filamentos graduados. Estos son 8 filamentos que utilizamos en total, de diferente gramaje, es decir, que ejercen una presión determinada y creciente sobre la pata de los animales, constituyen un estímulo mecánico, y como estímulo térmico frío utilizamos una gotita de acetona. Entonces, ambos tipos de estímulos son aplicados sobre las superficies plantares de las patas traseras de los animales, y lo que quiero destacar es que estos estímulos son inocuos, es decir, no generan dolor en un animal control, pero sí pueden generarlo en un animal expuesto a oxaliplatino. ¿Cómo responde el animal que percibe dolor? Bueno, retirando bruscamente su pata, la puede sacudir, lamer o intentar huir del cubículo ese en el cual está contenido. Entonces, todos estos tipos de respuestas son volcados en estos gráficos, en donde podemos observar que en relación a los animales controles, que como siempre están representados por las líneas en verde, los animales que recibieron oxaliplatino mostraron una disminución progresiva y significativa en el umbral de retirada frente a estímulos mecánicos. Esto significa que
el animal manifestaba dolor frente a estímulos progresivamente menores, de menor calibre, y un aumento también significativo en el número de respuestas dolorosas frente a la estimulación con acetona. Es decir, que la administración de oxaliplatino indujo el desarrollo de hipersensibilidad y alodinia mecánica y térmica fina. Entonces, una vez puesto a punto nuestro modelo, quisimos investigar los efectos o las acciones neuroprotectoras del resveratrol. ¿Por qué resveratrol? Bueno, el resveratrol, ustedes sabrán, es un polifenol natural que está presente en plantas y frutas, especialmente enriquecido en la uva y frutos rojos y otros. Tiene amplio uso como suplemento dietario, esto básicamente debido a los potentes efectos antiinflamatorios y antioxidantes que desarrolla y que se conocen ya hace muchos años. En los últimos años, por el contrario, se empezaron a evaluar o a evidenciar acciones neuroprotectoras ejercidas por el resveratrol en diferentes modelos de daño del sistema nervioso. Y en la actualidad se está evaluando, si uno busca ensayos clínicos, hoy yo hice una búsqueda en clinicaltrials.gov y aparecen alrededor de ensayos clínicos que se están realizando actualmente, evaluando los efectos de resveratrol en una variedad de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, metabólicas, especialmente diabetes, inflamatorias y cáncer, justamente por estas acciones antiinflamatorias y antioxidantes que ejerce. Y esta capacidad, digamos, que tiene para actuar en un montón de condiciones clínicas, se debe a que puede modular múltiples vías de señalización. Entonces, en base a todo esto nos pareció una molécula muy atractiva, ya que ya está en uso en la clínica, es más, es de venta libre, se conoce su farmacocinética, farmacodinámica, perfil de seguridad, y tiene esta capacidad para interactuar con múltiples vías de señalización. Entonces, a nuestros grupos experimentales sumamos un grupo de animales que fueron tratados con oxaliplatino y recibieron también resveratrol. La administración de resveratrol se realizó en forma diaria, por vía oral, y en un esquema que denominamos preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque se administró antes, durante y después de la administración del quimioterápico. Y estos animales fueron estudiados siguiendo el mismo patrón de estudios que les mencioné anteriormente. Entonces, en el nervio ciático detectamos que en los animales que recibieron resveratrol se observó un aumento en los niveles de glutatión total, esta reserva antioxidante que tienen los tejidos, una restauración en los niveles de la relación glutatión reducido, glutatión oxidado, y niveles de peroxidación lipídica significativamente menores a los detectados en los animales que únicamente recibieron oxaliplatino, e incluso similares a los observados en el grupo control. Esto nos está indicando que la administración de resveratrol logró reducir el estrés y el daño oxidativo de las macromoléculas. En los ganglios raquídeos lumbares observamos un aumento en los niveles de expresión de diferentes moléculas que actúan como mediadores del sistema de defensa antioxidante. Digamos, por una cuestión de tiempo no puedo detallar las funciones de cada una de estas moléculas, pero todas ellas actúan como antioxidantes, como detoxificantes o protectoras de la función mitocondrial. Detectamos también en los animales que recibieron oxaliplatino menores niveles de expresión de los diferentes marcadores inflamatorios y también menores niveles de los marcadores de daño y activación neuronal. A nivel de la médula espinal dorsal, el patrón de expresión fue muy similar, con un aumento en los mediadores del sistema de defensa antioxidante, disminución en los marcadores proinflamatorios y disminución en los marcadores de actividad neuronal. Y todo este patrón, digamos, molecular de expresión se tradujo en un comportamiento diferencial de los animales. Así, en los animales que recibieron resveratrol, que están acá representados con las líneas en azul, mostraron un patrón de respuesta similar al observado
en los animales controles y no se detectaron en ningún momento niveles alodínicos. Es decir, que esta administración temprana y sostenida del resveratrol logró prevenir la alodinia mecánica y térmica fría. Para redondear un poco y resumir los resultados obtenidos, luego de la administración de oxaliplatino, detectamos un aumento en los niveles de expresión de los marcadores de estrés y daño oxidativo a nivel del nervio, que se correlacionó con un aumento en los marcadores de daño de las neuronas aferentes primarias. También detectamos un aumento en los niveles de los marcadores de activación glial y producción de mediadores proinflamatorios, tanto en los ganglios raquídeos lumbares como en el asta dorsal de la médula espinal. Estos mediadores proinflamatorios estarían actuando directamente sobre los circuitos nociceptivos, induciendo la hiperactividad de los mismos, evidenciada por el aumento en la expresión de CIFOS, lo cual conduciría entonces al desarrollo de dolor persistente. Por el contrario, en los animales que recibieron resveratrol, detectamos un aumento en los niveles de diferentes mediadores del sistema de defensa antioxidante y una disminución en los niveles de expresión de todas las otras moléculas bajo estudio, lo cual se traduce en una menor actividad de los circuitos nociceptivos y en la prevención del dolor persistente inducida por el resveratrol. Para concluir entonces, la administración temprana y sostenida de resveratrol logró prevenir las alteraciones neuropatológicas y el dolor neuropático inducidos por oxaliplatino. Y luego de los necesarios estudios clínicos, el resveratrol podría constituir una segura y efectiva alternativa terapéutica para la prevención del dolor neuropático inducido por quimioterapias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, por la conferencia. Ha sido extraordinaria, brillante. Muchas gracias también a ti por el esfuerzo que haces por conectarte con nosotros el día de hoy y a todos también los que nos están escuchando. La verdad es que he disfrutado mucho con tu conferencia e imagino que el resto también. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la otra charla y dejamos, como les había dicho, las preguntas para el final. La doctora Margarita Calvo, también una doctora excepcional, como las anteriores. La doctora Margarita Calvo Bascuñán es de Chile, ella es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorada en neurociencias, máster en dolor, ciencia y sociedad en el King's College de Londres, Reino Unido, máster en trastornos del sistema nervioso periférico en la Universidad de Milán, profesora asociada al Departamento de Ciencias Fisiológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, médico en clínica del dolor de la Red Salud UCI Christus, más de 15 publicaciones sobre dolor neuropático en revistas internacionales, miembro del Consejo Editorial del Pain Research Forum y revisora de publicaciones, miembro del Consejo Editorial del Pain Research Council para Latinoamérica de la International Association for the Study of Pain, directora del Núcleo Milenio para el Estudio del Dolor, Minus Pain. Adelante, doctora Margarita, la esperamos con su conferencia. Muchas gracias por participar. Estamos también contentas de tenerla a usted con nosotros. Bueno, primero, ¿se escucha? Sí, ¿no? sí. Sí, sí. ¿Sí? Está bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la doctora Rosenfeld y la doctora Rojas que organizaron esta conferencia. Y les agradezco por estar aquí. Voy a ver si es que puedo. La hemos practicado, así que yo espero que sí. Pero no encuentro mi presentación. Espérenme un segundo. Que se me borró donde la tengo. A ver, espérenme un segundo que no la encuentro. Voy a apagar esto. Obvio que iba a pasar tan tarde en la noche. Acá está. Y a pensar que no la tenía. Aquí está. Bueno,
Me pidieron a mí, ahí se alcanza a ver o no. Sí, doctora, se ve perfecto. Ya. Adelante. Súper, disculpen. A mí me pidieron que les contara de este estudio que hicimos sobre neuropatía periférica inducida también por oxaliplatino. Es un estudio bien similar al que nos mostró recién Florencia, pero en este caso nos enfocamos en otro fármaco que podría ser útil para la prevención de esta neuropatía periférica, que es la metformina. Bueno, no sabía muy bien de qué se iban a tratar los temas anteriores, entonces tenía algunas diapositivas por si acaso, ¿cierto? Como un poco, yo estudio dolor neuropático en general, en este paper en particular estudiamos dolor neuropático post-quimioterapia, pero siempre hay que tener en cuenta que el dolor neuropático como tal se define como un dolor que es una consecuencia de una lesión. Antes decía, esta definición decía enfermedad, pero la cambiaron por una lesión, como porque realmente uno tiene que encontrar un daño, ¿cierto? Y este daño tiene que estar en el sistema somatosensorial. Perdón, ahí está mal escrito. Antes esta definición decía en el sistema nervioso, pero ahora en la nueva definición del ISP, o de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, esto se clarificó para poner sistema somatosensorial, o sea, un daño de motoneurona, por ejemplo, que provoca espasticidad y dolor por espasticidad, eso no es un dolor neuropático, eso es un dolor de otro tipo, nociplástico, pero no es un dolor neuropático. Neuropático tiene que ser con un daño en sistema somatosensorial. Y como recién le decía Florencia, ¿cierto? Que el sistema somatosensorial, aquí tengo un esquema en que muestra las distintas partes, ¿cierto? Y muy importante, aunque siempre tienen más foco la parte central del sistema somatosensorial, también es muy importante la neurona periférica, que es esta neurona pseudo-unipolar, ¿cierto? Que tiene un polo que va hacia los terminales periféricos y otro polo que va que son los terminales centrales, que terminan en la asta dorsal de la médula espinal. Y este polo distal o esta axón distal que va a ser el que contenga en su periferia, ¿cierto?, los nociceptores o los receptores del dolor, ese es el que es mayormente afectado, por lo menos hasta lo que sabemos, por el daño por la quimioterapia. Aquí un poquito lo mismo que dijo Florencia, en verdad, que el oxaliplatino, nosotros nos centramos en el oxaliplatino porque es en la clínica el que más se ocupa, en nuestros centros oncológicos al menos. Tiene beneficios que son importantes, ¿cierto? Como ayudante y también para tratar la enfermedad metastásica. Y el problema, que esto llegó a nosotros, al laboratorio de dolor neuropático, un oncólogo, el doctor Bruno Nervi, con este problema, para ver si lo podíamos ayudar, que en el fondo tiene que muchísimas veces reducir el tratamiento, ¿cierto? O interrumpir, de hecho, el tratamiento con oxaliplatino, porque los pacientes desarrollan esta neuropatía periférica. Y esta neuropatía periférica, como ya bien la describieron, ¿cierto? Generalmente es dependiente de longitud, el largo dependiente, ¿cierto? Y aparece puede ser persistente en algunos casos, como en un tercio de los casos persiste después de haber cesado el tratamiento con oxaliplatino, y esta neuropatía puede ser dolorosa, puede no ser dolorosa, pero generalmente cuando es dolorosa es muy incapacitante, es muy severa. La incidencia, como ya bien hablaban, va del orden del 60 al 90%, ¿cierto? Pero al menos 12% de estos pacientes tienen una neuropatía grave que determina básicamente que no pueden volver a su trabajo, ¿ya? Que les limita su vida diaria. Y se sabe, esto es en cortes internacionales, que por lo menos el 60% de los pacientes en tratamiento con oxaliplatino tienen que reducir la dosis de oxaliplatino o definitivamente interrumpir la dosis por este efecto secundario que es la neuropatía periférica, y esto en el fondo afecta, ¿cierto?, sus posibilidades de supervivencia, porque no están recibiendo el fármaco como corresponde. En nuestra corte de pacientes lo revisamos también y teníamos una incidencia de al menos 80% de disminución de dosis de oxaliplatino por la neuropatía periférica. Ya esos no son datos publicados, pero lo quisimos mirar en nuestros pacientes
de nuestra red de salud para saber si es que efectivamente este era un problema en nuestra población o no. Y efectivamente sí lo era. Y como bien lo dijeron recién, ¿cierto? No existen aún, o sea, uno podría decir, bueno, suspender el oxaliplatino, pero con eso reduce la sobrevida en los pacientes. Entonces la alternativa es tratar de buscar algún medicamento que pueda prevenir, que en este caso, casi en ningún otro caso, en dolor neuropático, tenemos la posibilidad de prevenir el dolor, porque sabemos que frente al tratamiento de oxaliplatino los pacientes van a presentar dolor. En la mayoría de los casos de dolor neuropático nos enfrentamos frente a un paciente que ya tiene el dolor por diversas causas, ¿cierto? Ya sea diabético o ya sea por un herpes, y no podemos prevenir ese dolor. En el caso de los quimioterapéuticos sí podemos prevenirlo, porque sabemos que el 60% de los pacientes que les demos esta terapia van a desarrollar un dolor neuropático. Entonces, esa es la importancia de que podemos buscar medicamentos que pueden, no solamente medicamentos que pueden tratar la neuropatía, que generalmente es mucho más difícil, sino que medicamentos que puedan prevenir la neuropatía, que generalmente, al menos en modelos animales, es más fácil. Entonces tenemos, este es el trabajo que les voy a mostrar y está publicado en Neuroradiology of Pain el año pasado. Fue un esfuerzo conjunto con el laboratorio del doctor Felipe Kurt, aquí también en Chile, y el laboratorio de Bruno Nervi, que es el oncólogo del que les hablaba, ¿cierto? Y hicimos este esfuerzo juntos en tratar de ver qué pasaba si es que ocupábamos alguna terapia diferente. Ya había cierta evidencia, o sea, a la par que estábamos haciendo estos estudios, ¿cierto? Este mismo estudio se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, por el doctor Theodore Price, y ellos le hicieron esto mismo, pero en ratones, ¿ya? Ocupando este mismo fármaco, la metformina. Lo primero que nosotros hicimos fue, primero que nada, ver in vitro, ¿cierto? Nosotros tenemos buenos modelos in vitro de degeneración axonal, y lo que hacemos es que en embriones de rata, ¿cierto? Sacamos los ganglios de la raíz dorsal, que es donde están los cuerpos neuronales de las neuronas sensoriales, ¿cierto? Los cultivamos, hacemos un explante en que ponemos el ganglio completo, todas las neuronas juntos, y las dejamos que crezcan, y sus axones normalmente van a crecer en forma radial, ¿ya? Y lo que hicimos fue ir a mirar estos axones, si es que los tratábamos con SINAA, ¿cierto? Que está aquí a la izquierda, o con oxaliplatino, como pueden ver, por 7 días. Y vimos que si los tratamos con oxaliplatino, veíamos inmediatamente una degeneración axonal, ¿ya? Que aquí está cuantificada en este gráfico, en que podemos ver que las neuronas sensoriales tratadas con oxaliplatino degeneran en por lo menos un 70%. Ahora, si a estas neuronas, como teníamos pensado ocupar este fármaco que es la metformina, les voy a contar por qué, si les poníamos metformina, no pasaba nada. Y si poníamos preventivamente, junto con el oxaliplatino, poníamos metformina, podíamos prevenir la degeneración axonal, ¿ya? Ahora, ¿por qué usamos metformina? Porque se había visto en algunos... principalmente porque la hemos visto en el laboratorio, que la metformina, que es un fármaco que todos deben conocer, ¿cierto? Un hipoglicemiante oral que se usa mucho en diabetes mellitus tipo 2, que tiene una seguridad bastante probada en la clínica, y se ha visto que es un muy buen neuroprotector. Entonces lo probamos primero in vitro y vimos un efecto. Entonces pasamos a un modelo in vivo, ¿cierto? En este caso ocupamos ratas, ¿cierto? Sprague-Dawley, y les dimos, tratamos de hacer un modelo que fuera más o menos clínicamente relevante de oxaliplatino. Estas ratas no tienen cáncer, que es una buena crítica que siempre se hace, ¿cierto? Estas ratas son sanas y se las administra por vía intraperitoneal oxaliplatino en 2 días consecutivos, una vez por semana, ¿ya? Y esto se hace por 4 semanas de corrido. Y también se hace preventivamente, desde el principio del tratamiento con oxaliplatino, se les inyecta metformina. Esto en dosis diarias, ¿ya? No solamente 2 días consecutivos, sino que en dosis diarias consecutivas por semana, o sea, todos los días por 4 semanas, básicamente. Y fuimos a mirar
outcomes similares a los que mostraba Florencia. Lo primero que fuimos a ver fue las pieles de estas ratas. Esto principalmente porque también nosotros tenemos trabajos con pacientes y hemos visto, y esto ya está publicado, ¿cierto?, de que la neuropatía por oxaliplatino produce una degeneración axonal a nivel de la piel, y uno puede ir a mirar con este marcador, el PGP 9.5, que es un marcador panneuronal, o sea, marca todo lo que sean axones. Si uno lo marca en el cerebro, se va a marcar el cerebro completo, ¿cierto? Pero si uno lo marca en la piel, va a poder marcar los axones. Y uno puede ver, puede hacer delimitar la dermis de la epidermis y puede ver axones que cruzan desde la dermis hacia la epidermis. Esas son solamente fibras C, que son fibras C o no mielinizadas, que van a ser las que van a estar conteniendo, o sea, que van a tener los nociceptores, ¿ya? Y podemos ver que en la rata control uno puede ver una densidad de fibras en la epidermis, de estas fibras intraepidérmicas, ¿cierto?, de alrededor de 30-40 por milímetro. Se cuentan con un protocolo bien establecido que existe, que se usa en humanos y también se usa el mismo en rata. Y vimos que encontramos los números normales, que es como entre 35 fibras por milímetro. Si tratábamos estas ratas con metformina, esta cantidad de fibras no cambiaba, se mantenía, ¿ya? Y esto es importante porque cuando uno va a ver pacientes que están ocupando metformina, generalmente lo están ocupando porque son diabéticos y muchas veces uno ya encuentra una reducción de la fibra intraepidérmica. Y acá comprobamos que no es por la metformina, sino que probablemente es por la diabetes o la resistencia a la insulina, ¿ya? Y después fuimos a ver en pacientes en ratas, perdón, inyectadas con oxaliplatino y vimos que había una reducción importante del número de fibras intraepidérmicas en estas ratas. Si estas ratas eran tratadas simultáneamente, o sea, desde el principio del tratamiento con oxaliplatino con metformina, podemos ver que se previene esta reducción de las fibras intraepidérmicas, ¿ya? Y después en el panel C podemos ver un corte a través del nervio ciático en que vemos con el neurofilamento de cadena gruesa, marcamos todo tipo de fibras, ¿cierto?, dentro del nervio y vemos que la densidad axonal en el nervio se mantiene. O sea, es una neuropatía bien periférica que no afecta el nervio, sino que afecta más bien la inervación en la piel. Después, igual que Florencia, fuimos a mirar el ganglio raíz dorsal, que son los cuerpos neuronales, los cuerpos de estas neuronas que estábamos mirando a nivel periférico, y fuimos a ocupar distintos marcadores. Acá ocupamos el ID4, que es un marcador de neurona o de fibra C no peptidérgica, o sea, nociceptores que no secretan péptidos, y ocupamos el CGRP, que es un marcador de neuronas de nociceptores que sí secretan péptidos, ¿ya? O neuronas peptidérgicas. Normalmente estas son como un tercio son peptidérgicas, un tercio son no peptidérgicas y otro tercio son fibra gruesa en el DRG completo. Y nosotros encontramos que efectivamente estos números eran los que esperábamos, los controles, ¿cierto? En los animales tratados con metformina esto no cambiaba y en los animales con oxaliplatino estos números no cambiaban, ¿ya? Y, por supuesto, oxaliplatino y metformina tampoco había un cambio. O sea, no había un daño con estas dosis que estábamos ocupando y con este protocolo que ocupamos de administración de oxaliplatino, no hay un daño a nivel de la neurona sensorial. Sí del axón, pero no de la neurona. Y fuimos a ocupar este mismo marcador que ocupó Florencia, que es el ATF3, que es un factor transcripcional, ¿cierto?, que se activa cuando hay daño o activación de neuronas sensoriales. Ocupamos como control positivo para saber que nuestro marcador estaba funcionando, ¿cierto?, el ganglio de un animal que hubiera estado con una lesión neuropática, en que cortamos el nervio y uno puede ver, ahí dice AXOT, de axotomía, en que uno puede ver que los núcleos de estas neuronas sensoriales están activados, ¿cierto? Todos tienen un 45% de las neuronas presentan ATF3, ¿cierto? Son positivas para ATF3. Sin embargo, en nuestros animales tratados con oxaliplatino, con este protocolo que les mostré, no encontramos ninguna activación de ATF3 en los núcleos de las neuronas sensoriales. Después fuimos a mirar a nivel central, en los terminales centrales de estas neuronas sensoriales, de las que estábamos hablando, ¿cierto?
Y fuimos a mirar lo mismo, las neuronas peptidérgicas y no peptidérgicas. En un animal control uno puede ver cómo terminan las no peptidérgicas, ¿cierto? La lámina 2 interna, y, que está marcada aquí con ID4, y las peptidérgicas terminan un poco más superficialmente, la lámina 2 externa y la parte más interna de la lámina 1, ¿cierto? Y vimos que los terminales centrales, que en algunas neuropatías inducidas por tóxicos metabólicos, ¿cierto? Estos terminales centrales se retraen, ¿ya? Así lo vimos en otro estudio que hicimos con antirretrovirales, en que hay una retracción a nivel periférico en la piel, ¿cierto? Como les mostré con el oxaliplatino, pero también a nivel central. Eso pasa con los antirretrovirales, con la resistencia a la insulina, pero no ocurrió en este modelo de neuropatía inducida por oxaliplatino, ¿ya? Los terminales centrales están intactos. Y también fuimos a mirar inflamación a nivel central, fuimos a mirar los astrocitos, que cuando uno hace un corte de un nervio, ¿cierto? O hace un daño intenso del nervio, en que generalmente se ve reflejado porque hay activación de ATF3, este marcador nuclear que les contaba. En este caso, en que el ATF3 no estaba activado, nosotros no vimos activación de astrocitos, que están aquí marcados con el... sí vimos una leve activación de astrocitos que están marcados aquí con GFAP, ¿ya? Que es un marcador de astrocítico. Vimos una leve activación que no es la misma que uno ve cuando uno corta un nervio y tiene un daño traumático y hay activación de ATF3. Aquí había una leve activación. Lo que no vimos, que no sé si no lo alcancé a poner en esta diapo, eso es lo que me faltó, es con IBA1, que es un marcador de microglía, y ahí no vimos activación de microglía. O sea, el daño no alcanzó a ser tal como para que tuviera una activación central de las microglías. Y tal como en isofluorencia hicimos estudios conductuales, ¿cierto? Para ver, más que dolor, en estos animales uno lo que puede ver son conductas asociadas a dolor, y ocupamos también los filamentos de von Frey para ver los umbrales de retirada frente a estímulo mecánico. Y para estímulos térmicos ocupamos también la prueba de la acetona, en que uno le pone una gotita de acetona en la pata trasera del animal, y esto porque estamos basándonos en que una neuropatía dependiente de longitud, ¿cierto? Entonces todos los test son en los pies traseros. Y vimos que la acetona, al ponerse en la planta del pie, se evapora, y eso produce que baje la temperatura de la piel del animal, y eso puede provocar un dolor. Y lo que vimos está reflejado acá. En verde están los animales con metformina, o sea, nuestros controles, en que uno puede ver que a medida que van transcurriendo los días se mantienen relativamente estables. En azul están los animales con oxaliplatino, en que a medida que se va dando el tratamiento con oxaliplatino, que es acumulativo, ¿cierto? El animal se va haciendo hipersensible o va desarrollando una hiperalgesia, ¿cierto? Al estímulo mecánico, entonces cada vez su umbral de retirada es menor, o sea, retira el pie con menor gramaje, ¿cierto? Y cuando tratamos a los animales con oxaliplatino y metformina, la metformina puede prevenir este desarrollo de hipersensibilidad. Y también esto lo vimos en B, está en los estudios con acetona, en que nosotros vimos como, el de metformina se mantiene igual, o sea, no desarrolla ninguna hiperalgesia, pero en azul uno puede ver el tratamiento con oxaliplatino y puede ver cómo claramente a los 14 días los animales desarrollan una hiperalgesia al frío que es transitoria, ¿cierto? Después al día 17 vuelve a sus basales, pero cuando uno sigue administrando la oxaliplatino, se desarrolla una hiperalgesia al frío que ya no es transitoria, sino que permanece. Y si uno puede tratar a estos animales con metformina a la vez que con oxaliplatino, puede prevenir el desarrollo de la hiperalgesia que es persistente, ¿ya? Hay un leve, aunque no alcanza a ser significativo, pero hay una leve hiperalgesia transitoria que se desarrolla al día 14, aún con el tratamiento con metformina, pero después esto se desaparece, y podemos ver que estos animales no presentan esta hiperalgesia al frío, que es muy clásica que vemos nosotros en nuestros pacientes, ¿cierto? Que tienen sobre todo
esta intolerancia al frío, ¿cierto? Que cuando tocan algo frío, generalmente cuando van al refrigerador, sacan algo del refrigerador, ahí aparece un dolor bastante intenso y severo. Lo mismo vimos con nuestros animales, y lo importante es que pudimos ver que podíamos prevenir esta hiperalgesia del frío permanente, ¿cierto? La que se mantiene con las dosis acumulativas de oxaliplatino al usar la metformina. Entonces, como conclusión, bueno, primero vimos en nuestro protocolo de oxaliplatino en 2 días consecutivos, 1 vez por semana, ¿cierto? Demostramos, ¿cierto?, que la metformina protege primero contra la degeneración de la fibra endopidérmica, que vimos que se induce por el oxaliplatino, que es muy similar a la que observamos en los pacientes, ¿cierto? Y lo otro que vimos es que la metformina también es capaz de prevenir la hipersensibilidad mecánica y, importantemente, la hipersensibilidad al frío que produce esta quimioterapia. Y eso nosotros creemos que es muy importante porque puede tener, en el fondo son problemas que afectan a nuestros pacientes, y esperamos que la metformina pueda ser una buena alternativa. La metformina, los mecanismos de acción no están claros, en este estudio no los evaluamos, ¿cierto? Pero sí que actúan, se sabe, en la actividad oxidativa que ocurre en las mitocondrias. Y en eso podría reducir esta actividad oxidativa, como mostraba Florencia, y así podría mejorar la función de la mitocondria y mejorar la sobrevía del axón que va al terminal periférico del axón de la neurona sensorial. Este mismo estudio fue hecho a la vez casi, como les contaba, en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, por Ted Price, y en el laboratorio de TED mostraron básicamente resultados muy similares a los nuestros, si no iguales, pero en ratones. Esto nos ha hecho pensar que esta metformina podría ser una buena alternativa terapéutica que podría ocuparse en pacientes, sobre todo porque tiene una ya aprobada seguridad en clínica, ¿cierto? Se usa un montón, tiene efectos adversos, no podemos decir que no los tiene, pero son leves, y se podría usar como un método de prevenir la neuropatía. Ahora estamos trabajando con TED, ahora que ya supimos que estábamos haciendo el mismo estudio, para desarrollar un estudio clínico. Y aquí los agradecimientos, bueno, primero a mi laboratorio, al alumno de doctorado con el que hicimos este trabajo, que es Nicolás Martínez, a Paula también que ayudó, y a toda la gente del laboratorio de dolor, y también principalmente a los otros investigadores asociados a este proyecto, Felipe Kurt, que fue el que trabajó intensamente en todas estas investigaciones. De hecho, el alumno de doctorado que hizo este trabajo fue Nicolás Martínez, era alumno de Felipe, y a Bruno Nervi, que es el oncólogo de nuestra red de salud, con el cual hemos estado trabajando, ¿cierto?, en conjunto para poder desarrollar alternativas para buscar para nuestros pacientes que tienen esta neuropatía por oxaliplatino. Eso, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora, por la brillante disertación y realmente tres presentaciones sofisticadas, como decía Wendy al principio, de tratamientos y abordajes poco comunes, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho por la presentación a las doctoras. Estamos, como les decía, muy contentas. Les mandan saludos desde Argentina, Perú, Venezuela, han estado conectados, Colombia, desde El Salvador, Nicaragua, México, Paraguay. Tenemos presencia de todos estos países. Saludos para ustedes. Les transmito que las felicitan por las excelentes presentaciones que han dado esta noche. Y bueno, vamos a la ronda de preguntas. Hay algunas para la doctora Coronel, por ejemplo. Preguntan si el resveratrol está disponible en el mercado farmacéutico, cuáles serían las dosis que se utilizan para prevención y para tratamiento, y si es que existe en algún estudio usando productos naturales como la uva, fresa, para ver sus efectos. Bien, perfecto.
Sí, el resveratrol, de hecho, está disponible, es de venta libre directamente. Si uno va a una farmacia, ni siquiera necesita una receta porque se utiliza como suplemento dietario. Se administra generalmente en comprimidos de 50 miligramos y se usa como tal, así como antioxidante, incluso para el cuidado de la piel. Y bueno, como les decía, digamos, básicamente el rol al día de hoy es como suplemento dietario, no se administra como medicamento. O sea, todos los estudios que yo les comenté que se estaban realizando para ver sus efectos sobre sistema cardiovascular, metabolismo, cáncer, etcétera, son todos estudios que se están realizando en este momento. Entonces, al día de hoy, es eso, su uso queda restringido a suplemento dietario. Pero si uno va a la góndola, incluso a veces lo puede encontrar en el supermercado también, está disponible en diferentes presentaciones. En cuanto a la dosis que me preguntaban, obviamente nuestro estudio fue realizado en animales. La dosis que nosotros utilizamos en animales es de 10 miligramos kilo y es equivalente a una dosis en un paciente de 130 miligramos por día, ¿sí? Entonces, digamos, como yo les mencioné al final de mi presentación, todavía hay que hacer estos estudios a través de un estudio clínico, aleatorizado, randomizado, etcétera, para probar su uso y su relevancia en la prevención del dolor neuropático asociado a la neuropatía por quimioterápicos en pacientes, ¿sí? Yo simplemente les puedo comentar que la dosis similar o que correlaciona con la que nosotros utilizamos a nivel experimental es de 130 miligramos por día, lo cual sería entre 2 y 3 comprimidos de estos de 50 miligramos que les comento que se pueden obtener directamente en la farmacia. Y en cuanto a los productos naturales, el tema es que, digamos, la concentración de resveratrol en los mismos es muy baja, ¿sí? Entonces, tal vez habría que comerse 3 kilos de uva como para llegar a obtener esa dosis, ¿sí? Entonces, digamos, no sería despreciable si a uno le gustan mucho las uvas, sería una opción, pero sí, digamos, hay que consumir grandes cantidades, incluso también en el vino tinto, no les voy a recomendar que se tomen 3 litros de vino, pero en el vino tinto también está enriquecido precisamente el resveratrol, y todos los efectos, digamos, propiedades antioxidantes, antiinflamatorias que se atribuyen al vino, vienen de la mano del resveratrol. Por ejemplo, preguntan en qué momento del inicio del tratamiento quimioterápico se debería utilizar resveratrol o se puede utilizar como profiláctico o solo terapéutico. Es una muy buena pregunta. Nosotros, el estudio que tenemos realizado hasta el momento es el profiláctico, ¿sí? El resveratrol se comenzó a administrar a los animales 4 días antes del ciclo de quimioterapia, durante el ciclo de quimioterapia y después, o sea, se mantuvo durante todo el tiempo. Justo en este momento estamos haciendo en el laboratorio el otro esquema de tratamiento, o sea, la administración que sería terapéutica, o sea, una vez que se administra el oxaliplatino y los animales desarrollan alodinia e hipersensibilidad, ahí estamos comenzando con la administración de resveratrol. Y bueno, los resultados están en curso, así que se las debo para la próxima presentación. Todavía no puedo, digamos, decirles en qué estamos. Personalmente, digamos, tal vez me equivoco, yo creo que el efecto va a ser más notorio cuando se administra en forma preventiva. ¿Por qué? Porque una vez desencadenados todas esas alteraciones que yo les mencioné, de daño oxidativo, de activación glial, de hiperactivación neuronal, es muy difícil de revertir eso a una situación basal. No digo imposible, ¿sí? Pero es muy difícil. Entonces, yo creo que acá, digamos, está justamente, como también Margarita mencionaba, puesto en la prevención. Nosotros sabemos cuando un paciente va a empezar la quimioterapia, es como una oportunidad única, entonces tal vez apuntar a eso, bueno, a buscar sustancias que protejan el sistema nervioso para que una vez que empiece la quimioterapia, el mismo se encuentre protegido y no degenere frente a ese daño neurotóxico. Bueno, les reitero las felicitaciones, hablan de excelentes disertaciones, felicitaciones desde Argentina, desde Brasil también, desde Trujillo, Curacaví, San Juan, Tarija. Muchas felicitaciones por sus conferencias. Bueno, seguimos. Pregunta, ¿qué
¿Qué efectos beneficiosos tiene el ácido alfa-lipoico en el dolor neuropático post-quimioterapia? No sé si ustedes podrían hablar un poco de eso. Yo desconozco, la verdad que no lo sé. Pregunta también, quisiera saber si hay estudios que demuestran si hay alguna relación directa entre la aparición de la neuropatía inducida por quimioterapia con el tiempo de infusión de los quimioterápicos. No sé si en el estudio, en los estudios que hicieron, vieron alguna relación entre el... Yo personalmente en mi estudio, digamos, experimental no, pero sí, digamos, por bibliografía, no en relación directa al tiempo de infusión, sino al tiempo de duración de la quimioterapia, ¿sí? No es lo mismo un paciente que recibe 6 ciclos que uno que recibe 12 y otro que recibe 24. Entonces, ahí sí está directamente relacionado porque obviamente el daño es acumulativo. Entonces, cuanto mayor exposición al fármaco, por mayor dosis o mayor duración del tratamiento, es mayor el daño y por lo tanto mayor la probabilidad de desarrollar neuropatía y dolor. Otra pregunta para la doctora Margarita. En pacientes crónicos, como los diabéticos que usan por largo tiempo metformina, ¿podría ser este fármaco un elemento protector como para el desarrollo de dolor neuropático? Sí, es una pregunta que yo me hago siempre cuando... y de hecho, no sabemos, todavía no existe ese estudio. Hay un estudio con metformina en pacientes con oxaliplatino, es un estudio clínico randomizado, pero es chiquitito. Está hecho en, creo que en Egipto, o en un país de... es un estudio chiquitito que salió positivo, pero no sabemos, porque los diabéticos tienen una neuropatía por ser diabéticos. Entonces, si están tomando metformina, puede ser que los proteja para la neuropatía por quimioterapia, pero a la vez tienen un riesgo que es ser diabético, ya tener una neuropatía, como no me acuerdo quién dijo en su presentación, que en el fondo tener una neuropatía previa es un factor de riesgo para hacer una neuropatía por quimioterapia. Entonces, es una combinación compleja, porque por un lado protege, pero por el otro lado tiene un factor de riesgo. Ahora, la metformina, yo he tomado como una mirada práctica, en el fondo, en mi clínica, que no es basada en la evidencia, para nada, así que es solamente una sugerencia, no recomendación, pero sí a mis pacientes que vienen con una neuropatía o que van a empezar quimio, lo primero es mirar si es que tienen o no tienen una resistencia a la insulina. Muchísimos, por lo menos aquí en Chile, una genética que predispone mucho a la diabetes tipo 2 y a la resistencia a la insulina. Muchos tienen resistencia a la insulina. Y ahí sí hay una razón por la cual darles metformina, ¿ya? Y en el fondo puede ser una prevención para la neuropatía. Pero la verdad es que todavía no tenemos estudio clínico como para poder recomendar el uso de metformina. Y probablemente aquí no va a ser metformina finalmente el que vamos a ocupar, sino que probablemente va a ser una metformina un poquito más mejorada para poder alcanzar su mayor potencial antioxidante, más que hipoglicemiante, ¿ya? En el fondo, la terapia de referencia, o lo que nosotros ocupamos, va por el mismo camino. Yo creo que esa es la clave, que es antioxidante. Eso es como lo más importante, proteger el sistema nervioso antes de empezar este tratamiento tóxico, una buena protección antioxidante. Pregunta si alguna recomendación sobre neuroprotección tras el uso de doxorubicina y quisieran saber si el efecto protector de la metformina aplicaría también a los taxanos o solo al oxiplatino. Sí, bueno, de hecho la metformina se ha probado con cisplatino nada más, o sea, son con los platinados donde hay evidencia preclínica. Ahora, evidencia clínica, nada. Pero sí, estos son estudios no publicados, pero en el laboratorio hemos probado con otros modelos de dolor neuropático, sobre todo traumático, y sí vemos que tiene cierta protección. Ahora, yo no estaba muy segura de esos datos y no lo hemos repetido por el tema de la pandemia, no hemos podido hacerlo, pero
de nuevo, yo creo que cualquier tratamiento que mejore el estrés oxidativo va a ayudar en casi todas las neuropatías. Ahora, eso no tenemos ni una evidencia para decirlo, así que... Sí, a eso tal vez podría agregar algo, exactamente como apoyando lo que dice Margarita, digamos, las últimas indicaciones que hay de la ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología Clínica, digamos, al día de hoy no cuenta con ningún agente neuroprotector que haya resultado efectivo en pacientes en estudios clínicos controlados y aleatorizados. O sea, al día de hoy no hay ninguno aprobado directamente con grado de evidencia suficiente para ser utilizado en la clínica. Sí hay muchos en estudio, ¿sí? En estudio preclínico como los nuestros o incluso en estudios clínicos. Pero por eso lo que podemos ir mencionando son indicaciones o sugerencias, pero todos todavía tienen que pasar por diferentes etapas, digamos, de aprobación. Bueno, Margarita, quería preguntarte, en el estudio que hicieron, vieron a nivel periférico, ¿verdad?, que había daño en las fibras terminales, pero escuchaba que hablabas que a nivel del ganglio de la raíz dorsal no había afectación, ¿verdad? En intervencionismo en dolor se habla mucho de la radiofrecuencia, por ejemplo, a nivel del ganglio de la raíz dorsal. ¿Tú crees que podría ser una opción para el tratamiento de la neuropatía post-quimioterápicos? Sí, esa es una muy buena pregunta, sí, Wendy, porque, a ver, yo he hecho como varios estudios de dolor neuropático, clínicos y preclínicos, y tengo como la idea en mi cabeza, yo no sé si están aceptados o no, lo que pusimos en una revisión hace un tiempo, pero depende del tipo de daño o la cantidad de daño que tenga la neurona sensorial, cómo va a ser un poco la respuesta. Entonces, si uno corta un nervio periférico, va a tener una gran activación de factores de transcripción en el cuerpo neuronal, ¿cierto?, en el ángulo de la raíz dorsal, y va a tener una gran inflamación a nivel central. Mi doctorado fue en inflamación y vimos un montón de microglía, de astrocitos y todo. Ahora, hemos ocupado otros modelos que son un poquito más acercados a la clínica, más clínicamente relevantes, como estos de modelos de diabetes, modelos de neurotóxicos como antirretrovirales, la estadudina, el de 4T, en que hemos visto que van a haber estas neuropatías que son más crónicas, estos neurotóxicos son más sutiles, pero más crónicos, o sea, se va como dicen en inglés, se va acumulando el daño, porque no es tan drástico, es cortar los nervios, ¿no? Entonces ahí viene el rol de lo que es periférico y lo que es central, o sea, que es neuromodulación. Si fuera absolutamente periférico, uno diría, obviamente, vamos con tratamiento tópico, con modulación, con fiebre, etc. Pero siempre hay un grado de central o de activación de la fiebre. Yo creo que eso depende, no todavía es tan genérico, porque está toda esta tendencia a no clasificar a los pacientes con dolor neuropático por su causa de su lesión, o sea, diabético, ESOP, por ejemplo, sino que tratar de clasificarlos por los mecanismos que priman en el paciente. Entonces uno puede hacer un perfil desde cuantificación sensorial y puede ver que el paciente tiene una hipersensibilidad térmica, por ejemplo, pero hipersensibilidad térmica, pero una hipersensibilidad mecánica, y hay 4 perfiles que son de cada paciente. Irritable, que es periférico, pero podría identificar cuáles pacientes se benefician más de un tratamiento tópico, local o periférico, en el caso de una intervención, ¿cierto?, que los que se beneficiarían más del tratamiento de las vías de modulación central, como el cíclico. Entonces, tal vez yo creo que hay que pensar frente a cada paciente cuál es el mecanismo que prima en este paciente y tratar de darle que su tratamiento sea basado en el mecanismo de donde la más que en la causa. No sé si responde la pregunta. Sí, gracias Margarita. Bueno, voy a dar paso a otra pregunta que
Preguntan acerca de las dosis de la metformina como neuroprotector frente al uso de quimioterapia. Bueno, ahí, igual que Florencia, nuestros estudios en animales, entonces cuando hemos tratado de hacer equivalente en clínica, es difícil, porque en el fondo los animales son por kilo de peso, los pacientes ya... Pero yo creo que, o sea, cuando estábamos planificando un estudio clínico, lo estábamos planificando con dosis de 750 miligramos de metformina una vez al día, de liberación prolongada. ¿Por qué? Porque más o menos según nuestros cálculos sería lo equivalente, y también porque es donde tenemos mayor experiencia también. O sea, muchos pacientes diabéticos ocupando esa dosis y es seguro. Pero también todavía no sabemos, no tengo idea, la verdad. Bueno, en honor al tiempo, también hemos tenido unas charlas excepcionales el día de hoy. Les agradecemos mucho, Margarita, Florencia, bueno, Concepción, que ya no está con nosotros porque por la hora. Les agradecemos desde la Sociedad Argentina de Neuromodulación y el Comité Internacional de Mujeres para la Neuromodulación, junto con Noemí, el doctor Fabián Cremaschi. También un agradecimiento a Tecnofarma, que nos ha estado apoyando, y al equipo que está con nosotros acompañándonos también para el desarrollo de esta actividad. Y bueno, muchas gracias, y yo creo que vamos a estar haciendo alguna otra actividad más allá. Seguramente cuando tengamos los resultados vamos a estar pendientes de ello, porque son temas muy interesantes. La verdad es que el dolor neuropático es un tema que no se habla mucho en congresos, pero veo que hubo mucho interés esta noche, así que muchas gracias nuevamente, Florencia, Margarita. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, sí. Y bueno, y si los que les interesa el dolor neuropático, además está decir que existe el capítulo especial de estudio del dolor neuropático en el ISP, así que quedan todos muy invitados. Ahora que soy counsel del ISP, tengo que... Así que es un buen lugar para juntarse, yo creo, y para poder tener este tipo de conversaciones. Sí, para nosotros es un orgullo tenerte, Margarita, como counsel por Latinoamérica. Al revés, por favor, todo lo que necesiten, lo que yo pueda ayudar o canalizar, estoy súper disponible. Y muchas gracias. Y en honor de la hora, gracias a todos los participantes que aguantaron hasta el final, porque realmente el tema es apasionante, ¿no? Bueno, muchas gracias y hasta luego. Que tengan buena noche. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego.